¿1 millón? ¿2 millones? ¿3 millones? Parece que funciona. Me gustaría decir unas palabras. Antes que nada, y luego, lo más interesante para mí será recibir vuestras preguntas. Quiero hablar sobre lo que os interesa a vosotros. Me gustaría que me lanzarais preguntas difíciles. Es más divertido para mí. Me podéis preguntar sobre cualquier cosa, menos el partido de la semana pasada, del que mejor no hablar. Tenemos algunos de SunTrust aquí. Vengo ahora de la reunión de Coca-Cola. Me senté al lado de Jimmy Williams allí, quien llevó SunTrust muchos años. Él quería estar seguro de que me ponía esta camiseta de SunTrust aquí. Intenté sin mucho éxito conseguir sponsors del Tour Senior de golf. Ahora con el Tour de los banqueros me está yendo mejor. Me dijo que me darían un porcentaje del incremento en depósitos. Todos con SunTrust. Me gustaría hablar un momento a los estudiantes sobre vuestro futuro cuando acabéis aquí, porque vais a aprender mucho sobre inversiones y aprenderéis bastante para que os vaya bien. Todos tenéis el coeficiente intelectual para que os vaya bien. Todos tenéis la iniciativa y la energía para triunfar, o no estaríais aquí, y la mayoría tendrá éxito en lograr vuestras aspiraciones. Pero en determinar si triunfáis o no, hay más que intelecto y energía, y me gustaría hablar un momento sobre eso. De hecho, había un hombre, Pete Philo, en Omaha, que solía decir que hay que mirar 3 cosas a la hora de contratar a alguien: integridad, inteligencia y energía. Y decía que si la persona no tenía las 2 primeras, las 2 últimas le matarían. Porque si no tienen integridad, quieres que sean tontos y vagos. No los quieres listos y con energía. Y me gustaría hablar sobre eso. Sabemos que tenéis los 2 últimos. Jugad conmigo un momento. Todos lleváis aquí los 2 años de vuestro máster y conocéis a vuestros compañeros. Imaginad que os doy la posibilidad de comprar el 10% de uno de vuestros compañeros para el resto de su vida. Y no vale escoger a uno de una familia rica. Tenéis que elegir a alguien que se va a valer por sus propios méritos. Y os doy 1 hora para pensarlo. ¿A cuál de vuestros compañeros vais a elegir? ¿De quién queréis tener el 10% para el resto de vuestra vida? ¿Le vais a hacer un test de inteligencia? Lo dudo. ¿Vais a escoger al de mejores notas? Lo dudo. Ni siquiera vais a escoger al más energético, necesariamente, sino que vais a empezar a buscar factores cualitativos, porque todos tenéis suficiente intelecto y energía. Y yo diría que si lo pensáis durante 1 hora, por quien apostaríais probablemente, escogeríais aquel al que mejor respondéis, uno que tenga cualidades de líder, alguien que vaya a conseguir que los demás desarrollen su actividad, y esa será la persona, generosa, honesta y que da el mérito a los demás, incluso por sus propias ideas, y todo ese tipo de cualidades. Y puedes escribir estas cualidades que admiras de la otra persona, quien sea que admires más de la clase. Y entonces añadiría un incentivo. Aparte de comprar el 10% de alguien, tendrías que estar dispuesto a vender a otra persona en la clase. Eso es más divertido, ¿no? Y pensarías, ¿de quién quiero ponerme corto? De nuevo, no elegirías a la persona con menor inteligencia financiera. Empezarías a pensar sobre la persona que te produce rechazo, por una razón u otra, y que tiene diversas cualidades, independientemente de sus logros académicos, que hace que otras personas no quieran estar a su alrededor. ¿Y qué cualidades llevarían a esto? Habría muchas cosas. La persona egocéntrica, avariciosa, deshonesta, todas esas cualidades que puedes escribir en una página. Al mirar esas cualidades a la izquierda y derecha del papel, hay una cosa interesante. No es la habilidad de lanzar un balón 60 yardas. No es la habilidad de correr los 100 metros en X segundos. No es ser el más guapo de la clase. Son todo cualidades que si realmente quieres tener, las puedes tener. Son cualidades de comportamiento, temperamento, carácter, que son accesibles, no están fuera del alcance de nadie. Y las cualidades negativas, no hay ninguna de ellas que tienes que tener. Si la tienes, te puedes deshacer de ellas. Y lo puedes hacer mucho más rápido a vuestra edad que a la mía. Porque muchos comportamientos son hábitos. Dicen que los cambios de hábitos son demasiado sutiles para ser notados, hasta que son demasiado pesados para ser destruidos. No hay ninguna duda. Veo a gente constantemente con conductas autodestructivas.
a mi edad o incluso 10 o 20 años más jóvenes, y están realmente presos de sus propias conductas. Hacen cosas que repelen a los demás. No necesitan ser así, pero llega un momento en que ya no lo pueden remediar. Pero a vuestra edad podéis elegir los hábitos que queréis, cualquier patrón de conducta que deseéis. Es simplemente una cuestión de cuáles elegís. ¿Y por qué no elegir aquellos que, es decir, si os gusta, Ben Graham hizo esto y Ben Franklin antes que él, pero Graham, en su adolescencia, miró alrededor a la gente que admiraba y pensó, yo quiero que me admiren, así que ¿por qué no me comporto como ellos? Y encontró que no había nada que le impidiera actuar como ellos, e hizo lo mismo para el caso contrario, es decir, eliminar esas conductas nocivas. Así que yo os recomendaría que si escribís esas cualidades y reflexionáis sobre ellas y las convertís en hábitos, vosotros seréis de quien queréis comprar el 10%. Y lo bonito del tema es que ya sois propietarios del 100% y no lo podéis cambiar, así que os compensa ser esa persona. Bueno, eso es un pequeño sermón. Vamos a pasar a lo que os interesa. Como dije, podéis preguntar cualquier cosa. No sé exactamente cómo vamos a hacerlo, pero empecemos con una mano alzada por algún sitio. ¿La primera? Sí, aquí, por favor. ¿Qué piensas sobre Japón? ¿Mis pensamientos sobre Japón? No soy un tipo de macroeconomía. Pero me digo a mí mismo, Berkshire Hathaway puede pedir prestado dinero a 1% para 10 años, en Japón. 1%. Y me digo a mí mismo, tomé la clase de Graham hace 45 años, y he trabajado duro en esto toda mi vida. Tal vez pueda sacar más de un 1%, si realmente me esfuerzo. 1% al año no me parece imposible, ¿verdad? No querría asumir riesgo de divisa, así que tendría que hacerlo en yenes, es decir, inmobiliaria japonesa o empresas japonesas, o algo así. Y lo único que tendría que hacer es superar el 1%. Eso es todo lo que me va a costar el dinero, y me lo darían por 10 años. Hasta ahora no he encontrado nada. Es interesante. Las empresas japonesas ganan retornos muy bajos. Tienen muchas empresas que ganan 4, 5, 6% sobre equidad. Y así es muy difícil ganar como inversor, cuando el negocio en el que inviertes no gana mucho dinero. Hay gente que lo hace. De hecho, tengo un amigo, Walter Schloss, quien trabajó con Graham durante el mismo tiempo que yo. Y fue la primera forma que yo tuve de invertir en acciones, que consistía en comprar acciones por debajo de su capital circulante. Acciones muy baratas. Desde una perspectiva cuantitativa, yo lo llamo el método de la colilla para invertir. Vas por la calle y buscas una colilla tirada por algún sitio. Al final ves una, y aunque esté blanda y da un poco de asco, pero le queda todavía una calada. Así que la coges y la calada es gratis. Es una acción colilla. Tienes una calada gratis. Luego la tiras y sigues buscando otra. No es elegante, pero si buscas una calada gratis, funciona. Esos son negocios con bajos retornos. Pero el tiempo es amigo de los buenos negocios. Y es el enemigo de los malos negocios. Si estás en un negocio mediocre durante mucho tiempo, tu resultado va a ser mediocre. Si estás en un gran negocio durante mucho tiempo, aunque lo compres un poco caro, vas a obtener un magnífico resultado a la larga. Encuentro muy pocos negocios en Japón en el presente. Tal vez cambien su cultura de alguna forma, y las directivas se hagan más conscientes de los intereses de los accionistas, y las ganancias sean mayores, pero en el presente encuentras muchos negocios con bajos retornos. Y eso era así incluso cuando la economía japonesa vivía su boom. Tenían un mercado increíble, sin tener empresas increíbles. Eran increíbles en cuanto a cantidad de negocio, pero no en cuanto al retorno que generaban y que conseguían. Y eso al final les pasó factura. Nosotros de momento no hemos hecho negocios allí, pero mientras el dinero esté al 1%, seguiré mirando. ¿Sí? De los rescatadores de Long Term Capital Management, ¿cuál fue la jugada allí? Bueno, hay un artículo en la edición actual de la revista Forbes que tiene la foto de Rupert Murdoch en la portada, que cuenta toda la historia de nuestra intervención. Es muy interesante, ya que es una historia muy larga, así que no entraré en todos los detalles. Pero me llegó la llamada de teléfono crítica sobre Long Term Capital Management, hace unas 4 semanas contando desde este viernes. Me llamaron a media tarde, y mi nieta iba a celebrar su cumpleaños esa noche, y yo iba a volar esa noche a Seattle para ir a una excursión de 12 días, con Gates, a Alaska, en un avión privado, donde iba a estar realmente ilocalizable. Pero me llegó esa llamada el viernes por la tarde, diciendo que las cosas se estaban poniendo realmente complicadas. Me habían llamado antes, como cuenta el artículo. Conozco a esa gente, la mayoría bastante bien. Estaban en Salomón conmigo, y el sitio estaba implosionado. La Fed iba a enviar a gente esa misma semana. Así que, entre ese viernes y el miércoles siguiente,
cuando el New York Times y la Fed de hecho orquestó una operación de rescate, pero sin dinero de la Fed de por medio. Yo estaba bastante activo, pero lo estaba pasando mal porque íbamos navegando por unos cañones que no tenían ningún interés para mí en Alaska. Y el capitán decía, ¿sabéis? Si giramos un poco tal vez, podamos ver osos y ballenas. Y yo le decía, gira donde haya cobertura. De hecho, hay una foto donde estoy de espaldas a todo lo que va pasando, porque estaba hablando por teléfono. Pero hicimos una puja el miércoles por la mañana. A esas alturas estaba ya a la altura de Montana. Y hablé con Bill McDonald, el responsable de la Fed. A las 10 iban a tener una reunión con los banqueros, esa mañana en Nueva York. De hecho, dejamos un mensaje y él me llamó, un poco antes de las 10, hora de Nueva York. Hicimos una oferta, ya que se hacía a distancia. Realmente era un borrador de una oferta. Al final, era una oferta por 250 millones, por los activos netos, pero hubiéramos añadido 3,75 billones más. 3 billones de Berkshire, 700.000 de AIG y 300.000 de Goldman Sachs. Y entregamos la oferta. Pero le pusimos un plazo temporal muy corto, porque cuando estás pujando por activos valorados en 100 billones, no quieres dejar una puja fija durante mucho tiempo. Además, temíamos que lo fueran a comprar. Al final los banqueros cerraron el trato. Pero fue un episodio interesante. La historia de Long Term Capital Management, y espero que la mayoría la conozcáis, pero todo el tema es fascinante, porque si coges a Job Meriwether, Eric Rosenfeld, Larry Hillenbrand, Greg Hawkins, Victor Agani, los dos Nobeles Merton y Scholes, si tomas a los 16, probablemente tengan el coeficiente intelectual más alto que cualquier grupo de 16 personas trabajando juntos en una empresa del país. Es decir, un intelecto increíble en esa habitación. Eso lo juntas con el hecho de que esos 16 tenían amplia experiencia en el ámbito en el que operaban. No era un grupo de gente que había ganado su fortuna vendiendo ropa y decidieron entrar en el mundo financiero. En conjunto tenían entre 350 y 400 años de experiencia haciendo lo que hacían. Añadimos un tercer factor, que la mayoría tenía básicamente el total de su patrimonio invertido en el negocio, su propio dinero. Millones y millones de sus propios dólares invertidos. Un intelecto elevadísimo, trabajando en un campo que conocen, y en resumen, quebraron. Y eso me fascina. Si alguna vez escribo un libro, se titulará ¿Por qué gente inteligente hace tonterías? Mi compañero me dice que debería ser autobiográfico. Esto podría ser un buen ejemplo, y esta gente es totalmente decente. Los respeto, y me ayudaron cuando tenía problemas con Salomon. No son mala gente, pero para ganar dinero que no tenían y no necesitaban, arriesgaron lo que sí tenían y sí necesitaban. Y eso es imprudente, no importa cuál sea tu coeficiente intelectual. Si arriesgas algo que es importante para ti, para ganar algo que no es importante para ti, simplemente no tiene sentido. No importa si las probabilidades son 100 a 1 o 1000 a 1. Si me das una pistola con 1000 recámaras, 1.000.000 de recámaras, con una bala en una de las recámaras y me preguntas cuánto quiero por apuntarme a la 100 y apretar el gatillo, no voy a apretar el gatillo. Puedes nombrar la cantidad que quieras, ya que no me aportan nada del lado positivo, y creo que del lado negativo está bastante claro. No estoy interesado en esa clase de juego, y sin embargo, la gente lo hace en el mundo financiero, sin pensarlo demasiado. Había un gran libro. Bueno, no era un gran libro, pero tenía un gran título, de Walter Goodman. Solo tienes que hacerte rico una vez. Parece bastante básico, ¿no? Si tienes 100 millones de dólares al principio del año, vas a ganar 10% si no estás apalancado, y 20% si estás apalancado, 99% de las veces. ¿Qué importa al final del año si tienes 110 o 120 millones? No importa lo más mínimo si te mueres al final del año. El tipo que escribe la historia puede cometer una errata y decir que tienes 110 aunque tengas 120. No cambia absolutamente nada. No cambia nada para tu familia. Y sin embargo, el posible lado negativo, sobre todo con el dinero ajeno, no es solo perder todo tu dinero, pero la desgracia y humillación de tener que dar la cara ante amigos. No me puedo imaginar una ecuación en la que eso tenga sentido, y sin embargo 16 tipos con intelecto altísimo
y gente muy decente tomaron parte de ese juego. Creo que es una locura. Se produce por la sobreconfianza. Esa gente me decía cuando estaba en Salomon que en un evento 6 Sigma no nos tocaría, o un evento 7 Sigma, pero se equivocaron. La historia no te dice las probabilidades de que sucedan acontecimientos futuros. Tenían una gran confianza en matemáticas. Y creían que el beta de una acción te decía algo sobre el riesgo de la acción. Y no te dice una maldita cosa sobre el riesgo de la acción. Al menos desde mi punto de vista. Y eventos Sigma no te dice nada sobre la probabilidad de arruinarte. Desde mi punto de vista, y tal vez ahora también desde el tuyo. Pero no me gusta ponerles como ejemplo porque son lo mismo. De otra manera, nos podría pasar a cualquiera. Donde realmente tenemos un punto ciego sobre algo crucial. Porque sabemos muchísimo sobre otra cosa. Como dijo Henry Kaufman el otro día, la gente que se está arruinando en esta situación son de dos tipos, los que no sabían nada y los que lo sabían todo. Es triste de alguna forma. Os aconsejo. Nosotros nunca tomamos prestado dinero, solo el float de nuestro negocio de seguros. Yo nunca tomé prestado dinero, ni siquiera cuando tenía $10.000. ¿Qué más da? Me lo estaba pasando bien por el camino. Y no cambiará nada si tenía 10.000, 1 o 10 millones. A no ser que tuviese una emergencia médica o algo por el estilo. Pero iba a hacer las mismas cosas, si tuviera mucho dinero o poco. Si pensáis en la diferencia entre vosotros y yo, en función de cómo vivimos, llevamos la misma ropa, algunos dirán, perdona, pero la mía, todos tenemos la posibilidad de beber el néctar de los dioses. Todos vamos a McDonald's, o mejor todavía, Dairy Queen. Y todos vivimos en una casa caliente en invierno y fresca en verano. Y vemos el partido en pantalla grande. Vosotros lo veis igual que yo. Hacemos todo prácticamente igual. Nuestras vidas no son tan diferentes. Si enfermáis, recibiréis atención sanitaria decente. Y yo también. Lo único es que viajamos de forma diferente. Yo tengo este avioncito y me encanta. Y para eso hace falta dinero. Pero dejando eso de lado. Quitando la parte de viajar, pensadlo un momento. ¿Qué puedo hacer yo que vosotros no podáis? Yo trabajo en un trabajo que me apasiona, pero siempre he trabajado en un trabajo que me apasiona. Me gustaba tanto cuando era todo un logro ganar $1.000. Os aconsejo que trabajéis en trabajos que os apasionen. Creo que estáis locos si tomáis trabajos que no os gustan, porque quedarán bien. Estaba con un hombre de Harvard el otro día, que me llevaba a hablar. Tenía 28 años y me estaba contando todo lo que había hecho en su vida. Y le pregunté, ¿qué vas a hacer ahora? Y me contestó, bueno, después de acabar mi máster, tal vez vaya a trabajar para un management, porque creo que quedará bien en mi currículum. Y le dije, vamos a ver, tienes 28 años, y has hecho todo eso. Tienes un currículum que es 10 veces mejor que cualquiera que haya visto. Si tomas otro trabajo que no te gusta, ¿no es un poco como ahorrar el sexo para la vejez? Llega un momento en el que deberías de empezar a hacer aquello que creo que le hice llegar al concepto. Cuando salgáis de aquí, tomad un empleo que os guste, no simplemente algo que decore vuestro currículum, un trabajo que os guste. Lo podéis cambiar más adelante, pero os hará saltar de la cama por las mañanas. Cuando salí de Columbia, lo primero que hice fue intentar ir a trabajar con Graham inmediatamente. Me ofrecía trabajar gratis. Me dijo que estaba sobrevalorado. Pero seguí detrás de él. Me fui a vender acciones durante 3 años, y seguí enviándole ideas, y al final acabé trabajando para él. Y fue una gran experiencia, pero siempre trabajé en un trabajo que me apasiona, y deberíais de coger un trabajo que si fuerais económicamente independiente, haríais de todas formas. Ese es el trabajo bueno, en el que os lo vais a pasar bien, aprenderéis algo, estaréis emocionados, y no podéis fallar. Podéis ir a hacer otra cosa más adelante, pero sacaréis mucho más de ello, y no importa cuál sea el salario. Bueno, no sé cómo me desvié del tema, pero sí que creo que si piensas que vas a ser mucho más feliz si tienes 2x en lugar de x, probablemente estás equivocado. Deberías de encontrar algo que te gusta, que te va. Y tendrás problemas si crees que ganar 10x es la solución a todo en la vida. Porque entonces sí que harás cosas como tomar prestado dinero, cuando no deberías. O tomar atajos en cosas que tu jefe no quiere que hagas. Simplemente no tiene sentido. No te gustará cuando mires atrás. Sí. Explícanos qué empresas te gustan. No me refiero a cuáles, sino a por qué. Sí.
Me gustan empresas que soy capaz de entender. Eso reduce el tema por lo menos en 90%. Hay todo tipo de cosas que no entiendo, pero afortunadamente hay bastante que sí entiendo. El mundo es muy grande y prácticamente todas las empresas tienen acciones. Tienes prácticamente todas las empresas norteamericanas disponibles. Para empezar, no podrás entender todo, pero sí habrán algunas cosas que puedas entender. Por ejemplo, esto. Todo el mundo puede entender esto. Es un producto que en esencia no ha cambiado, aparte de la cereza, desde 1886, o lo que sea. Y es un negocio sencillo, no es un negocio fácil. No quiero un negocio que sea fácil para los competidores. Quiero un negocio con una ventaja competitiva. Quiero un castillo muy valioso al centro. Y luego quiero el conde que está al frente del castillo, que sea honesto, trabajador y competente. Y luego quiero una ventaja grande alrededor del castillo. Y esa ventaja puede ser varias cosas. En un negocio como nuestro negocio asegurador, Geico, es precio bajo. La gente tiene que comprar un seguro para el coche, así que todos van a tener al menos una póliza de seguro para el coche, por coche o por conductor. Y no les puedo vender 20. Pero tienen que comprar al menos una. Lo van a comprar basándose en ¿qué? Servicio y coste. La mayoría da por supuesto que el servicio es parecido en todas las compañías, o lo bastante parecido, así que van a decidir con respecto al coste. Así que tengo que ser el productor más económico. Esa es mi ventaja. A medida que mis precios bajan, con respecto a la competencia, estoy echando tiburones a mi ventaja. Pero si tienes un castillo maravilloso, hay gente que va a intentar arrebatártelo, siempre. Y quiero un castillo que pueda comprender, pero quiero un castillo con una ventaja. Hace 30 años, la ventaja de Kodak era tan amplia como la de Coca-Cola. Si ibas a tomar una foto de tu bebé de 6 meses, e ibas a querer conservar esa foto 20 o 50 años, y nunca vas a tener la oportunidad, ya que no eres fotógrafo profesional, de evaluar si va a tener buen aspecto de aquí 20 o 50 años. Lo que hay en tu mente sobre esa compañía de fotos es lo importante. Porque ellos te prometen que la foto que sacas hoy va a conservarse 20, 30 o 50 años. Y es algo que te importa mucho personalmente, tu hijo o lo que sea. Kodak tenía eso ganado hace años. Eran los dueños. Tenían lo que yo llamo cuota de mente. Olvidaros de mercado. Tenían algo en la mente de todos. En el país y por todo el mundo. Con su caja amarilla logo. Que decía, Kodak es el mejor. Eso no tiene precio. Han perdido parte de eso. No lo han perdido todo. Y no es culpa de George Fisher, que está haciendo un trabajo fantástico, pero dejaron que esa ventaja se estrechara. Dejaron que Fuji llegase y empezara a estrechar de su ventaja, de diversas formas. Dejaron que entraran en las Olimpiadas y quitarles ese privilegio especial que solo Kodak era lo bastante bueno para fotografiar las Olimpiadas. Fuji llega e inmediatamente en la mente de la gente, Fuji se pone al mismo nivel que Kodak. No se ha visto eso con Coca-Cola. La ventaja de Coca-Cola es más grande que hace 30 años. No puedes ver la ventaja, tía. Pero cada vez que se construye infraestructura, en algún país que todavía no es rentable para Coca-Cola, pero que lo será en 20 años, la ventaja se ensancha. Las cosas cambian constantemente. En la ventaja, en una dirección u otra. De aquí 10 años podrás ver la diferencia. Para los directivos de nuestras empresas, tengo un mensaje. Ampliad la ventaja. Y queremos lanzar cocodrilos y tiburones, y todo. Caimanes, cálculo, en la ventaja. Para mantener alejada la competencia. Eso se consigue a través de servicio, calidad de producto, coste, patentes, inmobiliaria. Barren, has cubierto la mitad del tema, que es comprar un negocio. Pero también has hecho referencia a obtener un retorno sobre el capital, que inviertes en un negocio. Y eso está relacionado con lo que pagas por una empresa. ¿Cómo determinas lo que crees que es un precio justo por un negocio? Es una pregunta difícil, pero no quiero comprar ningún negocio sobre el que no esté muy seguro. Y si estoy muy seguro, probablemente no va a ofrecer retornos espectaculares. Es decir, ¿por qué debería de ofrecer retornos increíbles algo que no tiene riesgo? 40% o algo así. Por tanto, no tenemos retornos inmensos. Pero sí que tenemos siempre en mente no perder nada. Compramos See's Candy en 1972. See's Candies entonces vendía 16 millones de libras de dulces a 1,95 pounds y estaba ganando 4 millones antes de impuestos. Pagamos 25 millones, no hizo falta capital por decirlo así. Cuando examinamos ese negocio, básicamente mi socio Charlie y yo,
Decidimos que había potencial en cuanto a una posible subida de precio. Es decir, si ya valía 1,95, se podía vender fácilmente por 2 o 2,15 pounds. Sí se podía vender por 2,15 pounds. Es decir, 30 céntimos más por libra. Representaba 4 millones sobre 16 millones de pounds, que con respecto al precio de 25 millones de compra estaba muy bien. No hicimos nada complicado. Nunca hemos contratado a un asesor. Nuestra idea de asesoría es ir y comprar una caja de dulces. Pero lo que sí sabíamos es que tenían cuota de mente en California. Es decir, tenían algo especial. Todo el mundo en California tiene algo especial en la mente sobre See's Candy. Habían comprado una caja por San Valentín y se lo habían dado a una chica y la chica les había besado. Si le hubiera dado una bofetada, no tendríamos negocio, pero siempre y cuando le bese. Eso es lo que queremos en su mente. See's Candies, recibir beso. Si podemos introducir eso en la mente de la gente, podemos subir precios. Lo compré en 1972 y hemos subido el precio todos los años. El día 26 de diciembre, el día después de Navidad, porque vendemos muchísimo por Navidades. De hecho, ganaremos 60 millones este año. Vendemos 30 millones de libras a $2 la libra. El mismo negocio, la misma fórmula, 60 millones. Sigue sin consumir capital y ganaremos más de aquí 10 años. Pero de esos 60 millones ganamos 55 millones en las 3 semanas, antes de Navidad. La canción de la empresa es: qué buen amigo tenemos en Jesús. Es un buen negocio. Pero lo importante del negocio, si lo piensas un momento, la mayoría de la gente no compra chocolates para consumo propio, sino para regalar. Por ejemplo, el cumpleaños de alguien, o en vacaciones, el día de San Valentín, es el día en el que más vendemos. Navidad, la mejor temporada, pero las mujeres compran por Navidades, y lo compran con antelación las 3 semanas de antes. Los hombres compran el mismo día de San Valentín. Van conduciendo a casa, ponemos anuncios por la radio, culpabilidad. Los hombres van saliendo de la autopista a diestro y siniestro. No se atreverían a ir a casa sin chocolate cuando acabamos con ellos, con nuestros anuncios de radio. Así que San Valentín es el día de más negocio. Pero puedes imaginar ir a casa el día de San Valentín y nuestro chocolate See's cuesta ahora $11 la libra, gracias a mi brillantez. Y digamos que hay chocolate por $6 la libra. Pero realmente vas a entrar en casa el día de San Valentín y tu mujer tiene todas esas buenas impresiones sobre See's Candy. Te mira y es como piensa de ti. El resto del año te has portado más o menos mal. Entras y dices: cariño, este año he escatimado. Y luego le das la caja de chocolates. Sencillamente no va a funcionar. De alguna forma, no es dependiente del precio. Pensad en Disney. Disney está vendiendo vídeos familiares por, no sé, $16.95 o 18,95 o lo que sea. Por todo el mundo. La gente, y sobre todo las madres en este caso, tienen algo en su mente acerca de Disney. Todos aquí tenéis algo asociado a Disney en la mente. Si digo Universal Studios, no tenéis ninguna asociación. Si digo 20th Century Fox, tampoco tenéis nada en mente. Pero si digo Disney, sí que tenéis algo en la mente. Ahora imagínate con un par de niños, de los que queréis deshaceros un par de horas al día para tener un poco de tranquilidad. Y sabéis que si compráis un vídeo lo verán 20 veces. Así que vais al videoclub, vais a sentaros allí a previsualizar todos los vídeos, 10 vídeos diferentes, para decidir cuál debería ver vuestro niño. No. Pongamos que hay uno por $16,95 y un Disney por $17,95. Sabes que si coges el vídeo de Disney, todo va a ir bien, así que lo compras. No tienes que tomar una decisión cualitativa en algo, en lo que no quieres emplear el tiempo. Así puedes ganar un poco más, si eres Disney, y venderás muchos más vídeos. Lo convierte en un negocio maravilloso, y muy difícil para la competencia. ¿Cómo intentarías crear una marca? DreamWorks lo está intentando, pero ¿cómo intentarías crear una marca que compita con Disney por todo el mundo y reemplazar el concepto que tiene la gente en la mente sobre Disney con algo como, por ejemplo, Universal Pictures, para que la madre entre en la tienda y coja el vídeo de Universal Pictures, en preferencia a uno de Disney? No va a pasar. Coca-Cola está asociado con felicidad por todo el mundo, en cualquier sitio, Disney World o Disneylandia, las Olimpiadas, en cualquier lugar donde la gente esté feliz. Felicidad y Coca-Cola van de la mano. Ahora me das... no me importa cuánto. Y me dices que haga eso con RC Cola por todo el mundo. Y tener a 5 billones de personas con una asociación positiva en la mente de RC Cola. No se puede hacer. Puedes hacer lo que quieras. Ofertas de fin de semana, lo que sea. No lo vas a conseguir. Y eso es lo que interesa tener en un negocio. Eso es la ventaja. Y quieres que esa ventaja se ensanche. Y si eres See's Candy, quieres hacer todo lo posible para asegurarte que la experiencia de dar ese regalo conduce a una reacción positiva. Eso implica lo que hay en la caja, la persona que te lo vende. Porque todas nuestras ventas se hacen cuando la gente está
muy ocupada. La gente viene las semanas de antes de Navidad o en San Valentín y hay colas largas. A las 5 de la tarde, una mujer está vendiendo la última caja de chocolate a la última persona y esa persona ha estado haciendo cola durante 20 o 30 minutos. Y si la dependienta le sonríe a ese último cliente, nuestra ventaja se ensancha. Si le gruñe, nuestra ventaja se encoge. No se puede ver, pero sucede día a día. Esa es la clave. Todo lo relacionado con dar un servicio. Hay muchas cosas que puedes aprender sobre un negocio. Yo he hecho eso en el pasado, con las empresas que creía que podía entender. Así que ya no tengo que hacer mucho de eso. Es una de las cosas buenas de la inversión. No tienes que aprender nada nuevo. Puedes si quieres. Pero si aprendiste sobre chicles Bricklys hace 40 años, todavía entiendes su negocio. No hay grandes novedades que tener en cuenta. Acabas teniendo una base de datos en la cabeza. Conozco un hombre, Frank Rooney, quien dirigió Melville muchos años, cuyo suegro era propietario de H.H. Brown, una empresa de zapatos. Él lo llevó a Goldman Sachs, pero estaba jugando al golf aquí con un amigo mío. Y se lo comentó a este amigo que le dijo, ¿por qué no llamas a Barren? Me llamó y en 5 minutos teníamos ya un trato. Pero yo conocía a Frank, y conocía el tipo de negocio, y la economía básica del negocio. Y por tanto, cuantitativamente, hay que decidir cuál es el precio. Eso sí o no. No pierdo mucho tiempo con negociaciones. Si dicen un precio que tiene sentido para mí, lo compro. Si no, estaba feliz el día de antes, estaré feliz el día de después, sin ser el dueño. ¿Sí? Coca-Cola acaba de anunciar un descenso en las expectativas sobre beneficios futuros. Teniendo en cuenta que muchas de las ventas de Coca-Cola son en el extranjero, ¿cómo crees que va a influir la crisis asiática en su negocio? La pregunta es sobre la crisis asiática y cómo influye a una empresa como Coca-Cola, que hace poco anunció que sus beneficios... Bueno, acaban de anunciar sus resultados del tercer trimestre, pero hace unas semanas anunciaron que iban a ser menos buenos en el cuarto trimestre. Básicamente me encanta porque el mercado para los productos de Coca-Cola va a crecer mucho más rápido en los próximos 20 años, a nivel internacional que en los Estados Unidos. Crecerá en los Estados Unidos, en consumo por cápita, pero crecerá más rápido en otros sitios. Así que el hecho de que va a ser un periodo difícil para, quién sabe, 3 meses o 3 años, pero no va a ser duro en un plazo de 20 años. La gente va a seguir trabajando de forma productiva por todo el mundo y van a encontrar que esto es una ganga de producto en relación a la parte de su día laborable que tienen que sacrificar para poder disfrutar de una de estas. O mejor todavía, 5 al día, como hago yo. Esto es un producto. En 1936, cuando compré por primera vez 6 latas por 25 centavos y vendí cada una por 0,05, estaba en una botella de 6 onzas y media y pagabas 2 céntimos de depósito por la botella. Eso era una botella de 6 onzas y medias por 0,05 céntimos en aquellos tiempos. Ahora es una lata de 12 onzas, que si lo compras los fines de semana o en grandes cantidades, para no desviar tanto dinero al envase, básicamente puedes comprar las 12 onzas por no mucho más de 20 centavos de dólar. Estás pagando no mucho más del doble de lo que se pagaba en 1936. Es un producto que se ha ido abaratando en relación al poder adquisitivo de la gente a lo largo de los años y que la gente adora. En más de 200 países. Está subiendo el consumo por cápita de un producto con más de 100 años y que es número 1 en el mercado. Eso es increíble. Una de las cosas que la gente no entiende y que vale billones y billones es un simple hecho sobre la Coca-Cola. Bueno, en realidad sobre cualquier cola, pero Coca-Cola me gusta. Cola no tiene memoria gustativa. Puedes beberte una de esas, a las 9, a las 11, a las 3. La de las 5 sabe igual de bien que la de las 9 de la mañana. Y eso no pasa con otras bebidas. Todas las otras tienen un efecto acumulativo, como la mayoría. Como la mayoría de las bebidas y comidas. Te hartas de ellos después de un tiempo. Y si comes... Tenemos a gente que viene a trabajar a Seis Candy y les decimos que pueden comer todo el chocolate que quieran. El primer día se vuelven locos, pero tras una semana comen más o menos la misma cantidad que de costumbre. El chocolate tiene efecto acumulativo, todo se acumula. La cola no tiene memoria gustativa. Y eso significa que tienes a gente alrededor del mundo que son consumidores fuertes, toman 5 al día, y Diet Coke 7 u 8 al día o algo así. Nunca harán eso con otros productos, consiguiendo un consumo increíble per cápita. La persona media en esta parte del mundo, bueno, igual un poco al norte de aquí, bebe alrededor de 64 onzas de líquido al día. Y puedes beber las 64 onzas enteras de Coca-Cola y no te cansarás de Coca-Cola, si te gusta. Si hicieras eso con cualquier otra cosa, si tomas solo un producto todo el día,
Al final te hartarás de ello. Es un factor importantísimo. Hoy, más de 1 billón de envases de 8 onzas de Coca-Cola serán vendidos en el mundo. Y eso crecerá año a año, en todos los países. Crecerá en base al consumo per cápita. Y de aquí 20 años crecerá mucho más rápido a nivel internacional que en Estados Unidos. Así que me gusta mucho ese mercado, porque habrá más crecimiento allí a la larga. Pero les hará daño a corto plazo. De hecho lo está haciendo. Pero eso no significa nada. Es decir, Coca-Cola salió al mercado en 1919. Vendió sus acciones por $40. Antes de eso era propiedad de la familia Candler. Ellos lo compraron por $2000, todo el negocio. Asa Candler lo compró a finales de 1880, así que salió al mercado en 1919, a $40 la acción. Un año más tarde se vendía a $19. Había bajado 50% en un año. Podrías pensar que eso era alguna especie de desastre. Subieron los precios del azúcar y toda clase de problemas. Siempre puedes encontrar razones para decir que aquel no era el momento. Años más tarde vino la Gran Depresión y las guerras mundiales, y el racionamiento de azúcar, y todo ese tipo de cosas. Siempre hay una razón, pero al final, si hubieras comprado una acción a $40 y hubieses reinvertido dividendos, valdría alrededor de $5 millones ahora. Y ese factor está tan por encima de todo lo demás. Es decir, si aciertas con el negocio, ganarás mucho dinero. La parte del timing es una cosa muy complicada. Yo no me preocupo de cualquier suceso si tengo un negocio magnífico. Lo que afecta a los años siguientes, ya sabes, el control de precios ha estado en vigor en este país en varias ocasiones. Y eso ha afectado incluso a los mejores negocios. No podría subir el precio el 26 de diciembre en Siskende si tuviéramos control de precios. Y los hemos tenido en este país. Pero eso no lo convierte en un mal negocio, porque los controles no van a ser eternos. Los tuvimos a principios de los años 70. El negocio maravilloso. Puedes adivinar lo que pasará, pero no cuándo. No conviene poner demasiado énfasis en el cuándo, sino en el qué. Si aciertas el qué, no tienes que preocuparte mucho por el cuándo. ¿Hay un área que me haya saltado por ahí al final? Quiero estar seguro que no me centro solo en una parte. El señor de allá. La pregunta trata sobre mis errores. ¿Cuánto tiempo tienes? La cosa interesante sobre los errores es que en inversiones, al menos para mí y para mi socio Charlie Munger, los errores más grandes no han sido de hecho sino de omisión. Donde sabíamos bastante sobre el negocio para hacer algo y por una razón u otra no lo hicimos. Hemos pasado de largo oportunidades en las que podíamos haber ganado billones en cosas que entendíamos. Olvídate de cosas que no entendíamos. El caso que podía haber ganado billones en Microsoft no significa nada, porque nunca entendí Microsoft. Pero el hecho de que podía haber ganado billones con farmas y debía de haberlo hecho, y no lo hice, cuando se propuso el plan de sanidad Clinton y todas se desplomaron, deberíamos de haber ganado mucho dinero ahí. Porque lo entendía y no lo hice. Debería de haber ganado mucho dinero de Fannie Mae en los 80, porque lo entendía y no lo hice. Esos son errores de billones de dólares o trillones, que las prácticas normales de contabilidad no detectan. Los errores que ves, hicimos, bueno, nosotros no, yo comprando acciones preferentes de US Air. Hace unos años tenía mucho dinero disponible. Cometo errores cuando tengo liquidez. Charlie me dice que me vaya a un bar en vez de estar por la oficina. Pero me quedo en la oficina. Tengo dinero en el bolsillo y hago tonterías. Pasa todas las veces. En fin, compré esta cosa. Nadie me obligó. Ahora tengo el número 900 cada vez que se me ocurre comprar una aerolínea y me convencen de que no lo haga. Les digo, hola, soy Barren y soy un aeroeólico. Y el tipo contesta, no dejes de hablar, no cuelgues, no hagas nada radical. Y al final se me pasa. Pero lo compré. Parecía que íbamos a perder todo nuestro capital en esa inversión. Y nos acercamos mucho en perderlo todo. Y merecíamos perder todo nuestro dinero. Lo compramos porque era una acción interesante, pero estaba en un sector nefasto. Me pasó lo mismo con Salomon. Compré una acción atractiva en un negocio en el que no hubiera invertido capital. Se puede decir que eso es un tipo de error. Comprar algo cuando te gustan las condiciones, aunque el sector negocio no sea bueno. Lo he hecho en el pasado y probablemente los errores más grandes son aquellos de omisión. Cuando tenía $10.000, invertí $2.000 en una estación de servicio Sinclair que perdí.
Así que mi coste de oportunidad ahí fue de alrededor de 6 billones de dólares. Un error bastante grande. Me hace sentir bien cuando baja el precio de Berkshire, porque así, el precio de oportunidad por la estación Sinclair baja también. Mi coste de oportunidad del 20%. Pero, diré esto. Hablas de aprender de los errores. Realmente creo que es mejor aprender de los errores de los demás, en la medida de lo posible. Pero no gastamos nada de tiempo mirando hacia atrás en Berkshire. Tengo un compañero, Charlie Monga. Hemos sido amigos más de 40 años y nunca hemos discutido. Estamos en desacuerdo sobre muchas cosas, pero no discutimos sobre ello. Nunca miramos atrás. Pensamos que hay tanto que mirar hacia el futuro que no tiene sentido. Pensar en lo que pudiéramos haber no cambia absolutamente nada. Solo puedes vivir la vida hacia adelante. Puedes aprender algo tal vez, de los errores, pero lo mejor que puedes hacer es mantenerte con los negocios que entiendes. Así que hay un error de tipo genérico, de salirte fuera de tu círculo de competencia. Comprar algo porque recibes un chivatazo o algo así, en un sector del que no sabes nada. Sí que deberías de aprender algo de eso, que es el mantenerse con lo que puedas entender por ti mismo. Realmente quieres que tus tomas de decisiones sean a base de mirar al espejo. Y decirte a ti mismo, yo estoy comprando 100 acciones de General Motors a 55 porque es tu responsabilidad. Si lo estás comprando, tiene que haber una razón. Si no puedes decir las razones, no deberías de comprarlo, porque alguien te lo comentó en un cóctel, eso no es lo suficientemente bueno. Tiene que ser algo... No puede ser el volumen en la gráfica, ni nada por el estilo. Tiene que haber una razón por la que comprarías el negocio. A eso nos ceñimos con bastante cuidado. Es una de las cosas que me enseñó Benjamin Graham. Sí, la pregunta es qué va a pasar con los tipos de interés y hacia dónde vamos. Yo no pienso sobre cosas macro. Lo realmente importante en inversiones es determinar qué es importante y qué se puede conocer. Si no es importante o no se puede saber, te olvidas de ello. Sobre lo que hablas es importante, pero en mi opinión no se puede saber. Entender Coca-Cola es algo que sí se puede saber, o Wrigley o Kodak, es decir, puedes entender esos negocios. Se puede conocer. Si resulta ser importante, depende a dónde te lleva tu valoración, qué precio y todo eso. Pero... nunca hemos comprado una empresa debido a ningún dato macro, de ningún tipo. No leemos cosas sobre predicciones sobre tipos de intereses o negocios, porque no supone ninguna diferencia. Pongamos que en 1972, cuando compramos Ace Candy, creo que Nixon introdujo los controles de precios un poco más tarde. Digamos que lo hubiéramos previsto. ¿Y qué? Hubiéramos perdido la oportunidad de comprar algo por 25 millones de dólares que está ganando 60 millones de dólares antes de impuestos. No queremos pasar por alto la oportunidad de hacer algo inteligente, por culpa de alguna predicción, de algo que no se nos da bien. De todas formas, simplemente no leemos o escuchamos, ni hacemos nada en relación a factores macro, nada. El típico asesor de inversiones va y te dice, sacan a los economistas y te dan esta información macro, y a partir de ahí van trabajando. En nuestra opinión, eso es una tontería. Si tuviera a Alan Greenspan a un lado y a Rob Rubin al otro, y los dos me contaban al oído lo que iban a hacer los próximos 12 meses, no cambiaría nada de lo que estoy dispuesto a pagar por Executive Jet o General Reinsurance, o cualquier otra cosa que compro. Sí. Bueno, ¿cuál es la ventaja de ser alguien de fuera en lugar de estar en Wall Street? Yo trabajé en Wall Street unos años, y mis mejores amigos, de hecho, de las dos costas, me gusta verlos y me dan ideas cuando voy. Pero... la mejor manera de pensar en inversiones es estar en una habitación solo y sencillamente pensar. Si eso no funciona, no va a funcionar nada más. Y la desventaja de estar en cualquier tipo de ambiente de mercado, estilo Wall Street, es que acabas sobreestimulado. Crees que hay que hacer algo todos los días. La familia Candler pagó $2000 por todo el negocio. No tienes que hacer mucho más, si eliges uno de esos. El truco entonces consiste en no hacer nada más. Ni siquiera en venderlo en 1919. Como hizo la familia más adelante. Lo que andas buscando es una manera de encontrar una buena idea al año, y entonces llevarla a cabo hasta su máximo potencial. Y eso es muy difícil de hacer en un contexto donde la gente está chillando precios cada pocos minutos, y poniendo informes bajo tu nariz cada segundo. Wall Street gana su dinero a base de actividad, tú ganas dinero a base de inactividad. Si cada persona en esta habitación compra y vende todo su portfolio, todos los días, con todos los demás, todos vais a acabar en bancarrota, y el intermediario con todo el dinero. Por otro lado, si todos tenéis acciones en unos negocios estándar y permanecéis sentados los próximos 15 años, acabaréis con bastante dinero y vuestro broker estará arruinado. Su actividad
Es como un doctor al que le pagan en relación a cuántas veces consigue que cambies de medicación. Te da una pastilla que te cure para el resto de tu vida, él obtiene una venta. Y eso es todo. Pero si te convence de que cambiar de pastillas cada día es el camino a una salud envidiable, será fabuloso para él y el que receta la medicina, y te costará mucho dinero. Y no estarás mucho más sano, de hecho, estarás mucho peor. Deberías mantenerte alejado de cualquier contexto en el que se estimula la actividad. Y Wall Street tiene ese efecto. Cada vez que vuelvo a una vez cada 6 meses, llevo una lista de cosas y empresas que quiero conocer y ver. Y siempre saco rentabilidad a esos viajes. Pero luego vuelvo a Omaha y me lo pienso. Sí, ¿cómo debería un inversor afrontar empresas como Microsoft o Berkshire Hathaway que no pagan dividendos? Bueno, el tema con Berkshire Hathaway, la pregunta es sobrevalorar Berkshire, siendo que no paga dividendos. Y no pagará dividendos tampoco. Es una promesa que puedo mantener. Lo único que obtienes con Berkshire es algo que meter en la caja fuerte. Y cada año puedes ir y toquetearlo un poco. Lo sacas, lo tocas y lo vuelves a meter en la caja fuerte. Hay un beneficio psíquico enorme en algo así, no lo subestimes. Pero la pregunta de verdad es si podemos seguir reteniendo dólares y transformándolos en más, a una tasa de retorno decente. Y eso es lo que intentamos hacer, y Charlie Munger y yo tenemos nuestro dinero invertido para hacerlo. Es lo que cobraremos por hacerlo, no aceptaremos opciones, ni salarios, ni nada. Daremos vueltas en el avión, pero eso es lo que intentamos hacer, y se hace más complicado cada vez. Cuanto más dinero manejamos, más difícil es de hacer. Nos iría mucho mejor en Berkshire si fuera una centésima parte del tamaño actual, pero está llevado para sus dueños, pero no está llevada para darles dividendos, porque hasta ahora cada dólar que hemos ganado y podíamos haber repartido, hemos convertido en más de $1. Vale más que $1 el mantenerlo, y por tanto sería una tontería repartirlo, incluso si todos los dueños estuvieran libres de impuestos. Habría sido un error pagar dividendos en Berkshire, porque hasta ahora los dólares retenidos se han convertido en más de $1. Pero no hay ninguna garantía de que eso siga pasando en el futuro. En algún momento el juego de esto se termina. Es el objetivo, de eso trata el negocio. No nos juzgamos por nada más en nuestro negocio, no por el tamaño de nuestras oficinas, ni siquiera por el número de empleados. Tenemos 12 empleados en nuestra sede, 45.000 empleados en total en Berkshire, y 12 en la sede en 3.500 pies cuadrados, y no lo cambiaremos. Sí que nos juzgaremos por los resultados de la empresa, y esa es de la única forma en la que vamos a cobrar. Pero creedme, es mucho más difícil que antes. Quiero asegurarme de que no me dejo a nadie por allí atrás en el fondo. ¿Cuándo decides que una inversión ha llegado a su máximo potencial? Llegado a su máximo potencial. Bueno, en caso ideal, estás comprando negocios en los que crees que eso nunca pasará. Yo no compro Coca-Cola con la idea de que se va a quedar sin gas en 10 o 15 años. Podría ser que pase algo, pero pienso que las probabilidades de eso son prácticamente nulas. Así que lo que realmente queremos hacer es comprar empresas que nos gustaría mantener para siempre. Es lo mismo que siento por la gente que compra Berkshire. Yo quiero que la gente compre Berkshire, quiera mantener Berkshire para siempre. Puede que no lo hagan, pero quiero que en el momento en que la compran, que piensen que están comprando un negocio del que serán dueños para siempre. No digo que esa sea la única forma de comprar cosas, solo digo que esa es la gente que quiero conmigo, porque no quiero tener que cambiar de grupo constantemente. Yo mido Berkshire por la poca actividad que tiene. Si tuviera una iglesia y yo fuera el cura y la mitad de los fieles se fueran cada domingo, no diría, oh, es maravilloso porque tengo tanta liquidez entre mis fieles. Hay un gran turnover. Prefiero tener una iglesia donde todos los asientos se llenan cada domingo por la misma gente. Así es como vemos los negocios que compramos. Queremos comprar algo que estemos contentos de tener, prácticamente para siempre. No podemos encontrar muchos de esos. Cuando empecé, tenía muchas más ideas que dinero, así que siempre tenía que vender aquello que creía que era la acción menos atractiva, con tal de poder comprar algo, que acababa de descubrir, que parecía todavía más barato. Pero eso no es nuestro problema ahora. Ahora esperamos comprar empresas con las que estaremos igual de contentos de aquí 5 años, y si alguna vez compráramos alguna compra gigantesca, tendríamos que vender algo para poder hacer esa compra. Pero eso sería algo muy agradable. Nunca compramos algo con un precio preestablecido en la mente. Nunca compramos algo a 30 pensando que si sube a 40 lo venderemos.
o 50, 60 o 100, simplemente no lo hacemos así. Cuando compramos una empresa privada como Candy por 25 millones de dólares, no nos decimos si alguna vez sube a los 50, lo venderemos. Eso no es la manera de mirar negocios. ¿Va a seguir produciendo esto más y más y más a lo largo del tiempo? Si la respuesta a eso es sí, no necesitas preguntar más. Sí, ahí atrás. ¿Cómo llegaste a una valoración sobre Long Term Capital Management? En Salomon entré, como he dicho, era una acción del 9% en 1987, septiembre de 1987. El dólar había subido 35% ese año. Habíamos vendido muchas cosas y tenía mucho dinero alrededor. Y tuve la impresión que no íbamos a poder hacer nunca nada. Así que tomé una forma de acción interesante, en un negocio en el que nunca compraría una acción normal. Y entré por eso. Y creo que eso es generalmente un error. Funcionó bien al final, pero no es lo que debería de haber estado haciendo. Debería de haber esperado, con lo que podría haber comprado más Coca-Cola un año después, o incluso debería haber comprado Coca-Cola a los precios que se estaba vendiendo, a pesar de que estaba un poco cara en aquel entonces. Eso fue un error. En Long Term Capital Management hemos aprendido otros negocios, que van asociados con acciones a lo largo de los años. Uno de ellos es el arbitraje. Yo he hecho arbitraje durante 45 años, y Graham lo hizo. Probablemente 30 años antes de eso. Es un negocio en el que desgraciadamente tengo que estar cerca de un teléfono y tengo que conducir desde la oficina yo mismo, porque requiere estar más al día del mercado. Y no quiero hacer eso más. Así que, al no ser que se presentara una ocasión de arbitraje realmente grande, que entendiera, no haré mucho de eso. Pero probablemente he estado en 300 situaciones de arbitraje, al menos en mi vida. Tal vez más. Y era un buen negocio. Long Term Capital tiene un montón de posiciones. Tienen multitud de posiciones, pero las 10 más importantes tienen el 90% del dinero en juego. Y yo sé algo sobre esas 10 posiciones. No lo sé todo, ni de lejos, pero sé lo suficiente para sentirme bien con un gran descuento al entrar, y tendríamos el poder de permanecer para sobrevivirlo. Podríamos perder dinero en algo así, pero las probabilidades están a nuestro favor. Es un juego que entiendo. Hay unas cuantas otras posiciones que tenemos que no son tan grandes, porque no pueden llegar a serlo, pero que incluyen relaciones del gobierno o cosas así, que son cosas que simplemente aprendes con el tiempo en el mercado de acciones. No es la base de nuestro negocio. Probablemente, haciendo media, han sido responsables de medio punto porcentual de nuestro retorno anual, 0,75%. Son pequeños pluses que consigues por haber estado mucho tiempo metido en esto y haber aprendido un poco sobre arbitraje. Uno de los primeros arbitrajes que hice era con una compañía que ofrecía granos de cacao a cambio de sus acciones. Eso era en 1955. Compré las acciones, entregué las acciones y me dieron certificados de almacén por los granos de cacao. Y daba la casualidad que eran otro tipo de las que se comerciaban en la bolsa, pero las vendí con un diferencial. Eso es algo que al estar allí en ese momento aprendí. No ha habido un negocio de granos de cacao desde entonces. 40 años y pico llevo esperando. No me he topado con otro negocio de granos de cacao, pero está ahí en mi memoria, por si se vuelve a presentar. La ocasión de Long Term Capital es eso, pero a una escala más grande. La pregunta es sobre la diversificación. Y tengo una respuesta doble. Si no eres un inversor profesional, si tu objetivo no es el manejar el dinero con el objetivo de obtener mejores retornos que el resto del mundo, entonces creo en una diversificación extrema. Por tanto, creo que el 99% de la gente que invierte debería de estar altamente diversificada y no debería de hacer trading. Eso les deja un fondo que replique a un índice, con un coste muy bajo, porque todo lo que tienen que hacer es ser dueños de una parte de América. Y han decidido que vale la pena ser dueños de una parte de América. Estoy en total acuerdo con eso, y es la forma en la que, al no ser que quieran añadir una intensidad al juego, para tomar unas decisiones y empiezan a valorar empresas. Pero una vez que estás en el negocio de valorar empresas, y decides que vas a poner el esfuerzo y la intensidad y el tiempo necesario para realizar esta tarea, entonces creo que la diversificación es un gran error, en cualquier grado. Me preguntaron eso cuando estaba en SunTrust el otro día y... si realmente conoces empresas, probablemente no deberías de conocer a más de 6. Si puedes identificar 6 magníficos negocios, eso es toda la diversificación que necesitas. Vas a ganar mucho dinero y te garantizo que entrar en una séptima va, en lugar de meter más dinero, va a ser un terrible error. Muy pocos se han hecho ricos con su séptima mejor idea, pero muchos se han hecho ricos con su mejor idea. Así que
Yo diría que para cualquiera, trabajando con un capital normal, que realmente conoce los negocios en los que entra, 6 es bastante. Y probablemente metería la mitad en la que más me gustara. Yo personalmente no diversifico. Toda la gente que conozco a la que le ha ido bien, a excepción de Walter Schloss, al que hemos mencionado antes. Walter diversifica muchísimo. Él tiene un poco de todo. Yo le llamo Noé, ya sabéis. Tiene 2 de cada. Sí. ¿Cómo diferencias a las Coca-Colas del mundo de las Procter & Gamble? Bueno, Procter & Gamble es un gran negocio, con una fuerte capacidad de distribución, buen reconocimiento de marca. Pero si me preguntas a mí, me voy a ir 20 años. Que ponga todo el patrimonio de mi familia en un solo negocio. Si me gustaría más tener Procter & Gamble o Coca-Cola, de hecho Procter & Gamble estaría más diversificado en cuanto a línea de productos. Pero yo me sentiría más seguro con Coca-Cola. No estaría disgustado si alguien me dijera que tenía que tener Procter & Gamble durante esos 20 años. Eso estaría en mis 5% preferente. Porque no van a ser destruidos. Pero yo estaría más cómodo con el crecimiento por unidad y el poder de precios de Coca-Cola en un periodo de 20 o 30 años que de Procter & Gamble. Ahora mismo el poder del precio puede complicarse, pero piensa en 20 billones de unidades al día. Por cada céntimo de más, 10 millones de dólares al día. Somos dueños de un 8%. Y esos son 800.000 dólares al día para Berkshire Hathaway. Si puede subir un penique del producto. No parece imposible, ¿verdad? Es decir, vale un penique más. Ahora mismo sería un error intentar conseguirlo en la mayoría de los mercados, pero con el tiempo, Coca-Cola ganará más por unidad que lo que gana ahora. 20 años por ahora. Os garantizo que ganará más por unidad y estarán vendiendo más unidades. No sé cuántas más, pero lo sé. Los productos principales de Procter & Gamble no creo que tienen el tipo de dominio y no tienen ese tipo de crecimiento por unidad, pero son buenos negocios. No estaría descontento. Si me dijeras que tenía que meter el patrimonio de mi familia en Procter & Gamble y esa fuera la única acción que pudiese tener. Tal vez prefiera otro nombre, pero no hay 100 nombres más que preferiría. Sí, McDonald's. La pregunta es sobre McDonald's e irse 20 años. McDonald's tiene muchas cosas a su favor, sobre todo en el extranjero. Es decir, su posición en otros países es más fuerte, relativamente, que aquí. Pero es un negocio más duro a la larga. La gente no quiere comer, a excepción de los niños, cuando regalan cosas. La gente no quiere comer en McDonald's todos los días. Si la gente bebe 5 Coca-Colas hoy, probablemente beba otras mañana. El negocio de la comida rápida es más duro. Pero si tuvieras que elegir una mano de cartas que tener en el sector de la comida rápida, que va a ser un gran sector a nivel mundial, elegirías McDonald's. Es decir, tienes la posición más fuerte. No ganan catas de sabor con adultos. Le va muy bien con los niños. Le va bien con adultos, pero no es un ganador claro. Se ha metido en el juego, en años recientes, de hacer más promociones de precio. ¿Os acordáis del experimento de hace un año? Así que se ha hecho más dependiente de eso. En vez de vender el producto por sí mismo, yo prefiero el producto por sí mismo. Me siento más cómodo con Gillette. Si la gente compra el Match 3 porque le gusta el Match 3 y no porque le dan un regalo con ello, creo que es fundamentalmente un producto más fuerte. Y probablemente lo sea. Somos dueños de muchos Gillette. Puedes dormir por las noches bastante bien, pensando en el par de billones de hombres que van a dormir con pelo en la barba y crece toda la noche mientras duermes. Y las mujeres tienen 2 piernas, todavía mejor. Ese son el tipo de negocios. ¿Qué promoción voy a sacar para competir con Burger King el mes que viene? ¿Qué pasa si ellos consiguen un contrato con Disney y yo no? Me gustan los productos que se mantienen, se venden solos, independientemente del precio y ofertas. Aunque puedes crear un gran negocio basado en eso. Y McDonald's es un gran negocio. No es tan bueno como Coca-Cola, pero prácticamente no hay ninguno. Es muy buena empresa, y si tuvieras que apostar por una, en ese sector, aparte de Dairy Queen, claro, McDonald's. Nosotros compramos Dairy Queen hace ya un tiempo, claro. Sí, ahí al fondo. ¿Qué pienso de qué? El sector de las eléctricas, bueno. He pensado mucho sobre eso, porque puedes invertir grandes cantidades en eso, e incluso he pensado en comprar empresas enteras. Hay un tipo en Omaha que ha hecho un poco de eso, a través de Cal Energy, pero no acabo de entender el juego en cuanto a cómo se va a desarrollar con la regulación.
puedo ver cómo destruye mucho valor para el productor con altos costes, una vez que no estén protegidos por un territorio monopolístico. Y no veo de forma clara cómo quién se beneficia y cuánto. Está claro que el pequeño productor, el que tenga hydropower a 2 céntimos el kilovatio o algo así, tiene una gran ventaja. Pero cuánto de eso va a poder quedarse es otra cosa. Puede enviarlo fuera de su territorio natural. No he podido sacar ninguna conclusión clara, de manera que piense que sé qué aspecto va a tener el sector en 10 años. Pero es algo sobre lo que pienso y si alguna vez llego a alguna conclusión que inciten a la acción, actuaré. Pero creo que puedo entender el atractivo del producto, todos los aspectos de certeza, de necesidad para el usuario y el hecho de que es una ganga y todo eso. Los entiendo. Lo que no sé es quién se va a beneficiar de ello a 10 años vista, y eso me mantiene alejado. Sí. ¿Por qué crees que el mercado ha recompensado a los small caps frente a las grandes empresas? La pregunta es, pequeñas frente a grandes, ¿y por qué les ha ido mejor a las grandes? No conozco la respuesta a eso. Nosotros no pensamos. No nos importa si una empresa es pequeña o grande, media o micro. No cambia nada. La única pregunta es si entendemos el negocio. Nos gusta la gente que lo dirige y si se vende a un precio atractivo. Desde mi punto de vista personal, al frente de Berkshire ahora, porque tenemos Paul Forman de Genray, no sé lo que tenemos, tal vez 75 o 80 billones de dólares, y solo quiero invertir en alrededor de 5 cosas, así que estoy realmente limitado a grandes empresas. Si tuviera invirtiendo 100.000 dólares, no me importaría si algo es grande o pequeño, simplemente buscaría empresas que entendiera. Creo que de media las grandes compañías, como negocios, les ha ido extraordinariamente bien, mucho mejor que la gente anticipó. Las empresas americanas están ganando alrededor de un 20% sobre equidad. Y eso es algo que nadie soñaba, y eso se está produciendo por empresas muy grandes. Encima, con lo que se produce una revalorización enorme, debido a tipos de intereses bajos. Retornos mucho más altos sobre capital. Si las empresas americanas fuera realmente un bono que paga el 20%, y es mucho mejor uno de 20% que de 13%. Y eso ha pasado con las grandes empresas en años recientes. Si es permanente o no, es otro tema. Yo soy más bien escéptico. Pero yo no pensaría sobre eso. A no ser que preguntes sobre cuánto dinero manejamos. Yo ni siquiera pensaría el tamaño de la empresa. Seascandies era una empresa de 25 millones de dólares cuando la compramos. Si pudiera comprar una idéntica ahora, la compraría, a pesar de ser lo grande que somos. Me encantaría comprarlo. Es la certeza lo que importa. Sí, allá lejos. Dijiste antes, al comprar acciones en una empresa, la inmobiliaria ha sido principalmente privada. ¿Qué opinas sobre el mercado inmobiliario? Sí, ha habido una enorme titularización de la deuda, también de cosas inmobiliarias. Y eso es uno de los aspectos que realmente está atascando los mercados de capital. Las acciones respaldadas por hipotecas. Simplemente no se están moviendo en propiedades comerciales, no residenciales, pero creo que estás dirigiendo tu pregunta a equidades. Probablemente. ¿Y las equidades? Si dejas de lado la fórmula corporativa ha sido una mala manera de poseer equidades. Metes de por medio el Corporate Income Tax, algo que los individuos han sido capaces de poseer con un solo impuesto. Y al tener la forma normal de corporación, tenían una doble imposición, algo que realmente no necesitas con inmobiliaria, y se lleva demasiado de las ganancias. Han creado un conduit para evitar la doble imposición. Pero también tienen en general gastos operativos bastante altos. Si compras bienes raíces, pongamos que puedes comprar formas sencillas de inmobiliaria, con un 8% de rentabilidad o por ahí, y quitas alrededor de 1 o 1,5%, si consideras opciones y todo, no es una forma terriblemente atractiva de tenerlo. Tal vez alguien con solo 1.000 dólares o 5.000 dólares lo puede tener, pero si tienes 10 millones de dólares es más interesante ser dueño de los terrenos tú mismo, y metiendo algún intermediario y que conseguirá un tamaño importante de retorno para el mismo. Hemos encontrado muy poco en ese campo. Verás una noticia en las próximas semanas que tal vez contradigan lo que estoy diciendo. No quiero decir que te he estado engañando aquí, pero, en general, hemos visto muy poco.
en ese campo. Que nos emocione. La gente algunas veces se confunde mucho. Miran alguna gran empresa de terrenos. Tomaré una que no. Producirá una respuesta emocional por parte de nadie. Texas Pacific Land Trust, que lleva más de 100 años de existencia y tiene un par de millones de hectáreas en Texas, y venderá un 1% de su terreno anualmente, y toman eso y crean un valor inmenso en comparación al valor de mercado. Pero eso son tonterías si realmente eres dueño de la propiedad. No puedes mover 50% de las propiedades o el 20%. Es mucho peor que una acción ilíquida. Así que llegas a valoraciones muy ridículas de empresas inmobiliarias hechas por personas que realmente no saben lo que es ser dueño de una e intentan mover grandes cantidades de propiedades. REITs se comportaría muy mal en un mercado este año, como sabéis, y no es para nada inconcebible que se convertirían en una clase que se haría tan impopular que se venderían a un descuento significativo, desde las cuales podrías vender las propiedades y podrían llegar a ser interesantes como clase. La pregunta es si la directiva iría en tu contra en ese proceso, porque estarían sacrificando sus ingresos por administrar cosas, y sus intereses podrían estar opuestos al de los accionistas. Siempre he tenido curiosidad por los REITs, que dicen, nuestros activos son tan maravillosos y son tan baratos, y luego van y venden acciones. Hay una contradicción ahí. Nuestras acciones a 28 son muy baratas y luego venden muchas. A 28 menos la comisión. No tiene sentido. Hay una mala conexión ahí. Pero es un campo al que miramos. Charlie y yo somos capaces de entender los bienes raíces. Y estaríamos abiertos a operaciones de grandes dimensiones. Periódicamente, si hubiera una situación parecida a la de Long-Term Capital Management en el mundo inmobiliario. Estaríamos abiertos a ellos. El problema es que muchísimos otros también lo estarían, que es poco probable que saliera a un precio que nos interesaría realmente. Ahí al fondo, creo haber entendido de su teoría que en un mercado bajista es bueno para un inversor. Me gustaría saber su visión de hacia dónde va el mercado. Sí, no tengo ni idea de a dónde va a ir el mercado. Preferiría que fuera hacia abajo. Pero mis preferencias no tienen nada que ver con ello. El mercado no sabe nada sobre mis sentimientos. Es una de las primeras cosas que hay que aprender de las acciones. Si compras 100 acciones de General Motors y de repente tienes ese sentimiento sobre General Motors, si baja tal vez te enfureces, piensas, si al menos volviera a subir al precio que las compré, mi vida sería maravillosa de nuevo. O si sube pensarás, qué listo que eres, y como General Motors y tú tenéis una relación especial, tienes todos esos sentimientos. Una acción no sabe que tú eres su dueño. La acción simplemente está ahí, no le importa lo que pagaste. Es decir, cualquier sentimiento que tengas sobre el mercado no es recíproco. Es un hombro muy frío del que estamos hablando. Y cualquier persona que vaya a ser un ahorrador neto, prácticamente todos en esta habitación, es más probable que sea un comprador neto de acciones en los próximos 10 años que un vendedor neto. Así que todos deberíais de preferir precios más bajos. Si vas a ser un comedor neto de hamburguesas en los próximos 10 años, quieres que las hamburguesas bajen de precio, al no ser que seas ganadero. Y si vas a ser comprador de Coca-Cola, y no eres dueño de acciones de Coca-Cola, vas a querer que el precio de Coca-Cola baje. Estás esperando a que esté de oferta esta semana para comprarlo en tu supermercado. Quieres que esté bajo de precio. El mercado de valores es el gran supermercado de empresas y vas a estar comprando acciones. ¿Qué quieres que pase? Quieres que las acciones bajen muy abajo. Entonces harás mejores compras más adelante, de aquí 20 o 30 años, cuando estés en un periodo de antiahorro. O cuando tus herederos desahorren por ti. Entonces puede que te importe a qué precio estén las acciones. Pero creo que la gente... Eso es una de las... En el capítulo 8 del libro de Benjamin Graham, El inversor inteligente, sobre la actitud frente al mercado de valores. Y el capítulo 20 sobre el margen de seguridad. Son los dos más importantes escritos jamás publicados sobre inversiones. Por lo que a mí respecta. Porque cuando leí el capítulo 8, cuando tenía 19, me di cuenta de que... Bueno, lo que acabo de decir era evidente, pero no lo descubrí yo solo. Probablemente me hubiera costado más de 100 años en caer en la cuenta, mientras mis acciones subían. Pero queremos que las cosas bajen, pero no tengo ni idea de a dónde irá el mercado. Nunca lo sé y nunca lo sabré. No es algo en lo que piense, para nada. Cuando bajo, miro más detenidamente a lo que pueda comprar ese día, porque sé que es más probable que haya algo ahí en lo que pueda gastar mi dinero de forma eficaz. Vale, Barren, tomaremos una pregunta más para el del público. Ok, dejaré que tú elijas. Si examinaras tu vida, ¿qué te gustaría hacer para tener una vida más feliz?
Sí, yo diría, esto va a sonar repugnante. La pregunta es qué haría si pudiera vivir de nuevo para ser más feliz. Lo único que tal vez haría es elegir una genética en la que la gente viviese hasta los 120 o algo así. Pero yo he tenido muchísima suerte. Yo uso este ejemplo. Me tomaré unos minutos, porque creo que es interesante. Pongamos por caso que era 24 horas antes de nacer, y un genio de la lámpara viene y me dice: pareces muy prometedor y tengo un gran problema. Tengo que diseñar el mundo en el que vas a vivir. Y he decidido que es demasiado difícil, así que está en tus manos. Así que tienes 24 horas para pensar cómo deben ser las reglas sociales, económicas, las reglas gubernamentales, y vas a vivir bajo esas reglas, y tus hijos y los hijos de tus hijos. Y preguntas, ¿puedo diseñar cualquier cosa? Y el genio dice: sí, lo puedes hacer. Y preguntas, debe haber un truco, ¿no? Y dice: bueno, sí, no sabrás si vas a nacer blanco o negro, rico o pobre, hombre o mujer, sano o enfermo, listo o tonto. Todo lo que sabes es que vas a tomar una pelotita. Una pelota de un barril que tiene 5,8 billones de pelotas. Vas a participar en lo que yo llamo la lotería ovaria. Vas a tomar una pelota. Y eso es la cosa más importante que te va a pasar en la vida. Eso va a definir si naces aquí o en Afganistán. Si naces con un coeficiente intelectual de 130 o 70. Va a determinar muchísimo. Y vas a salir al mundo y vas a tener esa pelotita. ¿Qué tipo de mundo vas a diseñar? Bueno, creo que eso es una buena forma de plantearse cuestiones sociales. Porque no saber qué pelotita te va a tocar. Vas a querer una pelotita que... Vas a querer un sistema, diseñar un sistema que va a producir muchos bienes y servicios. Porque vas a querer que la gente en general viva bien. Y vas a querer que produzca cada vez más para que tus hijos vivan mejor que tú y tus nietos mejor que tus hijos. Pero vas a querer un sistema que sí que produce muchos bienes y servicios. No deja atrás a alguien que por desgracia cogió la pelotita equivocada y no está bien equipado para este sistema en particular. Yo estoy equipado de forma ideal para este sistema, en el que caí, yo salí y entré en algo que me permite asignar capital. No hay nada tan maravilloso sobre eso. Si quedáramos tirados en una isla desierta, de la que no podíamos escapar, la persona más valiosa sería la que fuera capaz de cultivar más arroz a lo largo del tiempo. Yo podría decir, bueno, pero yo asignaré capital. No se emocionaría mucho mi capacidad. Yo estoy en el lugar adecuado. Gates dice que si hubiera nacido hace unos millones de años, hubiera sido el almuerzo de algún animal. No puedes correr, no puedes subir a los árboles, no puedo hacer nada. Hubiera sido devorado el primer día. Me dice, tienes suerte de haber nacido hoy en día. Y lo soy. Pero la pregunta que os podéis hacer, por cierto, aquí está este barril con 5,8 billones de pelotitas, todo el mundo. Si pudieras devolver tu pelotita y sacaran al azar otras 100 pelotitas y tuvieras que elegir una de esas, ¿las cambiarías por la tuya? Esas 100 pelotitas que vas a sacar, aproximadamente 5 de ellas serán americanos. Así que es 95 contra 5. Si quieres estar en este país, solo vas a tener 5 pelotitas. La mitad van a ser hombre y la otra mujer. Os dejo decidir. La mitad son de inteligencia menor a la media y la otra mitad superior. ¿Querrías devolver tu pelotita? La mayoría de vosotros no querríais devolver esa pelotita. Frente a 100, lo que estáis diciendo es, yo estoy entre el 1% más afortunado del mundo, ahora mismo sentados aquí. Así es como me siento. He tenido suerte de nacer donde nací, porque era 50-1 en mi contra en los Estados Unidos cuando nací. Tuve suerte con los padres, suerte con todo tipo de cosas, suerte de estar creado de forma que en una economía de mercado se me recompensa de manera extraordinaria. No recompensa a otra gente que es igual de buen ciudadano que yo, al frente de grupos de niños scouts, enseñando en escuela de domingos, criando buenas familias, lo que sea. Pero simplemente no están equipados de la misma forma que yo. Yo he sido extremadamente afortunado y me gustaría volver a serlo. Y si tengo suerte, la forma de hacerlo es llevar ese juego a cabo y hacer algo que te gusta y disfrutar de la vida. Estar asociado a gente que te guste. Yo solo trabajo con gente que me gusta. Si pudiera ganar 100 millones de dólares comprando el negocio a alguien que me da repelús, diría que no. Porque digo que es como casarse por dinero. Lo cual probablemente no sea una buena idea bajo ninguna circunstancia. Pero si eres rico ya, es sencillamente una locura. Yo no me casaré por dinero. Yo haría casi lo mismo que he hecho, excepto no creo que compraría User. Muchas gracias.